respondieron Juan el Bautista, dijeron. Otros dijeron que era Elías. Otros dijeron que era profeta. Y así dijeron varias cosas que no eran las correctas. En lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Y entonces hace la pregunta muy importante, muy grande. Dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién soy? A eso se refiere. Él necesitaba saber qué es lo que los seguidores de él pensaban, si realmente era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Entonces nosotros también podemos hacernos esa pregunta. ¿Y ustedes quién dice que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se lo había revelado Dios, porque él sabía realmente quién era, porque se lo había revelado su Padre. Sabía que Jesús no era una mera persona, no era algún hombre que andaba por ese lugar hablando de Dios, sino que era realmente el Hijo de Dios. Entonces, quiero ir a una parte muy importante. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo puede ser eso? Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Vamos al primer texto, Juan capítulo 1, verso 1 y 14. Juan 1, verso 1 y el 14. En el principio era el Verbo, en el principio era Jesús. Y el Verbo, en este caso Jesús, era con Dios. Y el Verbo, o sea Jesús, era Dios. O sea que aún siendo un hombre que se hizo hombre para estar entre nosotros, dice, para venir a la tierra, aún así Él seguía siendo Dios. Porque es una parte de Dios. Dice, en el principio era Él, desde el principio estaba. No es que haya nacido después, sino que Él estaba desde el principio porque era Dios. Era una deidad que tomó, ¿cierto?, una parte como de hombre para poder estar en la tierra, para que vieran, porque muchos antiguamente decían, bueno, ¿dónde está Dios? No lo vemos. Todavía hay algunos que dicen, bueno, ¿dónde está? Yo no lo veo. Entonces, Jesús se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros, estuvo entre las personas para que se dieran cuenta que realmente Dios existe y Jesús existe. Amén. Amén. Si no existió Jesús, ¿por qué se celebra la Navidad? Si no nació Jesús, ¿por qué se celebra? Si no nació Jesús, ¿a quién dieron muerte entonces? Si Jesús no vino y si Jesús no existe, ¿a quién crucificaron? Hay muchas evidencias de que Jesús sí es el Hijo de Dios. Amén. 100% Dios, 100% hombre. Y el 14 dice, y aquel Verbo, o sea, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único génito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que Él estaba ahí. Alguien muchas veces pregunta, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que Dios también es Jesús y que Jesús es Dios? ¿Cómo puede ser? Hay una manera que tal vez les va a hacer un poquito más sentido. H2O. Uno dice, ¿cómo es posible que Jesús sea Dios y Dios igual sea el Espíritu Santo y sea el mismo? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el agua para tomar, cuando vemos eso, es agua, pero está líquida. Cuando nosotros hacemos los cubitos y los colocamos ahí en el refrigerador, se pone, ¿cierto?, duro eso. ¿Pero deja de ser agua? No. Cuando ponemos la tetera, aunque ahora ya no ponemos la tetera mucho, sino que el hervidor, pero cualquiera que sean las dos formas que uno lo haga, si usted se queda ahí todo el rato y deja que hierva, que hierva y que hierva, se va disminuyendo. Entonces, pero sigue siendo agua. ¿Me entienden? Sigue siendo agua. Dios es el Padre, Jesús
es el Hijo y el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, Jesús, Dios y el Espíritu Santo son uno. ¿Amén? Amén. Son uno. Quedamos bien ahí. Él se hizo hombre siendo una deidad. Jesús sufrió en la cruz. Él sintió cuando lo azotaron. No era transparente, hermanos. Era una persona. Era un ser humano. Dice que se humanó para estar con nosotros. Entonces, esto lo vamos enseñando para que sepamos y tengamos la certeza que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Cuando alguien le pregunta, ¿pero quién es Jesús? Era una persona, era alguien, era un judío, era alguien que estuvo en ese tiempo. Incluso en ese tiempo muchos dijeron, ¿y quién es este que se hace pasar o quiere decir que es el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que diga esto? Porque no creían que él era. ¿Este no es el hijo del carpintero? Lo menospreciaron y la palabra de Dios incluso desde antes estaba escrito que muchos de ellos no lo iban a recibir. Pero nosotros hemos recibido a Jesús. Amén. Pensé que iban a decir más fuerte, amén. Amén. Nosotros hemos recibido a Jesús. Amén. Amén. Pero cuando dice resucita, además, no es solamente que uno lo diga, no es solamente que esté en la palabra de Dios, sino que enseña y nos dice que Él resucita al tercer día y lo hace con su poder. Aún estando la tumba custodiada. Recuerde que la palabra también dice que pusieron a unos soldados para vigilar la tumba porque ellos pensaban que a lo mejor los cristianos iban a robar el cuerpo de Jesús, lo iban a llevar a otro lugar y después iban a decir como que Jesús resucitó. Para asegurarse y ellos pensar que no iba a ocurrir eso, porque ellos pensaban que no iba a resucitar, pusieron guardias todos esos días. Pero sin embargo, la demostración del poder de Jesús es haber salido de la tumba, haber salido vivo de la tumba y aparecerse no solamente a algunos, sino que se apareció a las mujeres, se apareció a María cuando iban de vuelta, se apareció a los discípulos, se apareció a muchas personas. Si usted lo busca en la palabra del Señor, mucha gente lo vio en forma personal a Jesús. Amén. Entonces, quiero también, entre lo que busqué, encontré esto que es importante. No está en la Biblia, pero hay alguien que reconoció que Jesús sí era Jesús. Fabio Josefo, historiador judío, miembro de una familia sacerdotal de ese tiempo, describió a Jesús, y escucha esto, lo describió de esta manera, diciendo: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarle hombre, ya que fue un hacedor de milagros, una persona impactante de los milagros que realizó, un maestro. Para los hombres que reciben la verdad, lo hacían con gozo. Y atrajo hacia él muchos judíos y además muchos gentiles. Y terminó diciendo, realmente era el Cristo. Amén. Realmente era el Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para no reconocer que realmente Jesús es el Hijo de Dios? Hay muchas evidencias, como por ejemplo Lázaro, que Jesús lo resucita. Y entonces no es solamente que Él resucitó, sino que también hizo grandes milagros. Resucitar a una persona, habiendo tantos ahí, alguien que ya estaba en la tumba hacía como 4 días, descompuesto. Y sin embargo, Él lo llama y lo atrae. Los panes y los peces que Él también hizo ese milagro. Y muchos, cuando revivió a al hijo de una mujer. Y muchos más que podríamos señalar, que estaríamos quizás de aquí hasta mañana en esto. Pero sin embargo, hay otros que dicen que no, pero no está la evidencia, hermano. Cuando se dice que la historia, en este caso Darwin, que es el que dice que no venimos ahí de Dios, sino que venimos de los animales. Eso dice que es una teoría, y usted sabe que la teoría es algo que no está realmente calificada como para decir que eso es real. Por eso se dice teoría.
En teoría dice uno tal cosa, quiere decir que podría ser, pero que no está todavía dicho que realmente sí es. Sin embargo, lo que se dice de Jesús está totalmente, hermano, con evidencias que no solamente ocurren en este tiempo, sino antes. Amén. Así es que por eso, hermano, debemos alegrarnos, debemos estar contentos, debemos saber que no somos hijos de cualquier persona, sino que somos ellos, hijos de Dios. Amén. Y el que está con nosotros nos acompaña y nos ama hasta el final. Y nunca, dice la palabra, nos dejará solos, sino que Él estará contigo hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿cómo no creer en Dios? Incluso hay una canción antigua que decía, ¿cómo no creer en Dios? Porque las evidencias están. Si yo digo aquí tengo unos lentes, todo el mundo creería si yo se lo muestro porque lo está viendo. Pero dice que la fe no es ver para creer. Amén. Por eso se llama fe. Es la certeza de lo que uno está seguro que sí está y que sí existe a pesar que usted no lo vea. Amén. Porque si lo ve, entonces no es fe. Si yo digo tengo una Biblia, ¿hasta quién nos dice que la tengo? Si yo digo tengo una Biblia aquí, hay que creer en lo que dijo Jesús. Y Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Vamos al otro texto, por favor. Juan capítulo 10, verso 30. Dice lo siguiente. Yo y el Padre, uno somos. Así cortito. Yo y el Padre, uno somos. O sea, ¿quién es Jesús? Es lo mismo que Dios, el Padre. También vemos el otro texto, Lucas 7, del 20 al 22. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Tenían todavía la duda. ¿Eres tú realmente el que nosotros estábamos esperando o hay que esperar a otra persona? Estaban en eso. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué podemos pensar nosotros, hermanos? Nuestros amigos, nuestros padres, nuestra familia. ¿Qué podrían pensar de Jesús? ¿Qué haremos con todo lo que hemos aprendido, hermanos? ¿Qué haremos nosotros que llevamos mucho de ustedes? Nosotros llevamos años. ¿Qué haremos ahora? ¿Dudaremos que realmente Jesús existió? ¿No? ¿Estaremos adorando al Señor? ¿Estaremos en la casa de Dios donde nos conviene estar? ¿Estaremos siendo responsables de lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Estaremos cumpliendo la palabra de Dios, sus mandamientos? ¿Estamos confiando que a pesar de las circunstancias Dios no te abandona y no te ha dejado? Estaremos pensando de que realmente, aunque el mundo diga que otra cosa, aunque la gente hable en contra de Dios, aunque la gente persiga a los cristianos y aunque algunos digan que a lo mejor somos retrógrados por creer algunas cosas que están escritas en la Biblia, nosotros nos mantenemos en pie y decimos, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Amén. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Las evidencias están claras, hermanos. Juan capítulo 1, el verso 29 y el 34. Juan capítulo 1, 29 y 34. Hay muchos textos, hermanos, en la Biblia que dan la señal que lo que estamos hablando es real. ¿Quién es Jesús? Es realmente el Hijo de Dios y es Dios. Juan 1, 29 y 34. En esa misma hora sanó a muchos cuando dijeron y cuando hablaron. Cuando estaba Jesús, cuando fueron a preguntarle, en esa misma hora, dice, sanó a muchos de enfermedades. Es una evidencia que él tenía poder. Amén. No era un ser humano solamente que vino y que lo enviaron, sino que era Dios mismo, con todos los poderes que tenía. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y el 34 de Lucas igual, el verso 34. Bueno, lo que decía ahí es que realmente él, además de saber de todos esos,
milagros que había hecho, también sabía que estaba porque él lo había visto cara a cara a Jesús. O sea, no tenía que esperar una evidencia, sino que él ya había visto además a Jesús. ¿Ven? Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos compensar todo aquello que quizás hemos hecho y que no está correcto? Cuando dudamos de que Dios esté con nosotros, cuando pasamos momentos tan complicados y nos sentimos solos, cuando estamos enfermos y parece que no mejoramos si pasa el tiempo. La palabra del Señor dice que uno debe tener fe siempre, hasta el final, en las buenas y en las malas. Uno, aunque cuando está bien, alaba a Dios, y cuando está mal, también alabamos al Señor. Nuestro amor no debe cambiar, porque Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra. Entonces, animémonos, hermanos, sabiendo que dice que si tenemos algunas cosas que nos ocurran, si estamos en tribulación, si estamos angustiados, si estamos enfermos, si tenemos alguna cosa que nos esté pasando, la palabra del Señor es muy clara y dice que Él estará con nosotros. Por lo tanto, dice que debemos animarlos, debemos estar todos tranquilos porque sabemos que el que está con nosotros es Dios mismo. Amén. ¿Cómo no creer en Dios? Ahora, entonces, ¿quién decimos, en este caso nosotros, quién decimos que es Jesús? ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Amén. A ver si me pueden colocar otro texto. Primera de Juan capítulo 4, 15, creo que no hemos visto ese. Primera de Juan capítulo 4, verso 15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Amén. ¿Creemos nosotros realmente? Amén. ¿Creemos realmente? Entonces, si nosotros creemos que confesamos, porque cuando creemos lo decimos, eso quiere decir confesamos, decimos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en nosotros y también Él en Dios. ¿Amén? También en Dios. El otro texto, Timoteo 3, verso 16, tenemos varios textos, hermanos. No los vamos a leer todos porque son muchos, pero tengo unos ahí para que usted se dé cuenta todo lo que la palabra del Señor está enseñando y dice. Y también el Señor nos dice que debemos escudriñar las Escrituras. Quiere decir no solo leerlas, sino que comprenderlas, investigarlas, saber de qué se trata, orar y pedirle al Señor que nos dé revelación de qué se trata. Porque nosotros no podemos, hermano, estar solamente acá, escuchar la palabra, cantar, dar glorias a Dios, sino que, o adorarlo, sino que nuestra vida constantemente debe ser seguida de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo y nos está enseñando. El texto dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo creyó que Él realmente existió y existe, recibido arriba en gloria. Cuando Jesús resucita, habla con sus discípulos y le da varios mensajes para ellos antes de irse. Y dice la palabra del Señor que cuando Él se va y dice que va a volver donde su Padre. Entonces, por eso dice arriba fue recibido en gloria. Amén. Entonces, ¿qué haremos? Volvemos a decir con lo aprendido. Si ya conocemos, todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Creemos en Dios? Amén. Cuando pregunté en un curso del primero básico, y son chiquititos, 36 estudiantes son en ese curso. Y yo cuando recién los vi este año, porque el año pasado estaban en kinder, yo no le hago ese curso, cuando llegué nadie me conocía ni yo a ellos. Entonces me dijeron, profesora, ¿quién es usted? Y yo le dije, les voy a dar una pista, no les voy a decir, ustedes tienen que investigarla.
con las pistas que le doy. Y yo les hice así. Y dije, no me digan al tiro. Y empezaron algunas oraciones. Y yo hice así. Dijo, usted es la tía de Dios. Usted es la tía de Dios. Eso quiere decir, usted es la profesora de religión. Y ahí les dije. Entonces yo pregunté, porque muchos me respondieron, hermano, muchos niños. Y todos levantaban la mano, y yo así, decía, oración a Dios. Decía, yo cuando oro en la noche decía, Dios me ayuda, porque a veces me da miedo la oscuridad, pero Dios me ayuda a mí. Qué bueno. Y otro decía, mi mamá me dice que yo tengo que orar cuando vamos a almorzar. Y otros, y siguieron, hermano, estuvimos como media hora solo en esa parte. Y yo estaba tan contenta, si ellos creen en Dios. Yo pregunté después, ¿quiénes de los que están aquí creen en Dios y creen que Jesús realmente existe? Levantaron, hermanos, todas las manos, todos. Entonces, yo quiero ver que nosotros tengamos esa misma idea ahora, estemos contentos. ¿Creemos en Dios, hermanos? ¿Sí o no? Amén. Creemos que Dios existe, creemos que Dios es real, creemos que Dios mandó a su Hijo, creemos que es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Las evidencias están claras, hermano. Jesús por nosotros. Jesús ha hecho muchas cosas. ¿Qué ha hecho por ti? Piensa en eso. ¿Cuántas veces nos ha mostrado su amor? ¿Cuántas veces nos ha mostrado su protección? ¿Cuándo te ha dejado solo y abandonado? Nunca nos ha desamparado. Entonces mantengamos firmes nuestra fe. Estemos constantes en la oración. Tengamos un compromiso con Dios hasta la eternidad. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y el amor por el que todo lo puede debe ser el más grande del mundo. El que me ama, mi Padre le amará, dice. Dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestra fuerza, con nuestro corazón, con nuestra alma. Debemos amarlo así, hermanos, cuando esté todo bien y cuando no. Concluimos aquí. Jesús no solo es el Hijo de Dios, no solo es el Salvador. Jesús es pan de vida. En Juan 6:35, no lo vamos a leer eso, pero solo decir algunos de estos. Jesús es el pan de vida, Juan 6:35. Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios, Juan 1:41. Jesús es el Hijo de Dios, Marcos 1:11. Y hay otros textos que señalan lo mismo. Jesús es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos. Juan 15 del 1 al 5. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús es el Salvador del mundo. Isaías 59:20. Jesús es la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a creer que Él existe y que ha hecho prodigios y milagros? Como lo dijo aquel hombre, historiador. Jesús realmente es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Amén. Póngase en pie.